Sean todos tintartistas, una entrevista más aquí en tu casa, mi casa y la casa de todos Tintarte. Mi nombre es Ruby y hoy tengo conmigo a un artista para mí único, nacional de aquí de Panamá y lleva 3 años, casi 4, con una técnica que nos llamó muchísimo la atención aquí en Tintarte. Odago, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, sorprendida porque manejas un arte prehispánico que también me explicas que se llama precolombino, que Sí, correcto. es muy único, muy llamativo. Cuéntanos, antes de entrar a cómo llegaste a este arte, quisiera saber de tu historia, cómo llegaste de ser arquitecto, que me comentabas, a ser Sí, correcto. tatuador. Cuéntanos. Bueno, siempre he tenido una fascinación por el arte desde pequeño, por el dibujo, y desde que era joven recuerdo que veía ese tipo de diseños de tatuajes pequeños que venían por decirlo así, en los chicles, ¿no? Que son esos temporales y demás. Siempre me llamó la atención eso, los temporales también veía. Lo de aquella época de los 2000, pues yo soy del 96, así que crecí con esa onda de lo que había tatuajes de los 2000, los programas de televisión que también había en aquella época de tatuajes. Fue una influencia que se quedó y bueno, estudié arquitectura, como le comenté, estudié arquitectura y siempre el tatuaje me llamó la atención. Y claro, también influencia de la música, además que me gusta bastante lo que es el rock y demás, y veía a los artistas con sus mangas y demás completas y yo decía, yo quiero eso. Y no sé cómo, pero me llama bastante la atención. Y el tatuaje también, lo que era el dibujo y demás. Por ejemplo, el dibujo que, a diferencia de la arquitectura, que no es representar algo, sino más bien crear algo más libre y original, siempre me llama la atención, que va ligado un poco con el estilo de tatuaje que hago también, esos colores y demás, crear una forma o representar una antigua, como eso también. Y bueno, yo soy panameño, soy de Chiriquí y la afición por lo nuestro, lo cultural, se da que desde pequeños, pues, se decía que en mi casa, comentaban los abuelos, que había lo que aquí en Panamá llamamos una huaca, que es como una Oh, especie de entierro precolombino, decían que los indígenas de la zona, o ahí guardaban sus pertenencias, y siempre me llamó la atención porque, o sea, era algo que prácticamente en mi casa estaba y era como un misterio, pues. Y siempre me gustó bastante la historia y combinar el arte, que ya me gustaba, con la historia, creo, bueno, y sigo creando y aprendiendo para crear este estilo tribal panameño, precolombino, como mencionaba. Y bueno, ahí vamos siempre aprendiendo y dándole y creando algo un poco original de las culturas antiguas de Panamá, que o sea, hay bastante arte, como en otras zonas, en otros países tienen sus tribales maorís y los lo que viene aztecas. siendo, sí, todo, y aquí en Panamá también hay. Y bueno, sigo aprendiendo y arqueólogos me siguen mandando a veces documentos y demás, y es interesante, la verdad. Y parece que había una cultura de Panamá del tatuaje. Entonces, Ujú. seguimos ahí aprendiendo y trasladándolo al tatuaje. O sea que gracias a esa historia de tu casa, de la huaca, descubriste la huaca, dime que sí. Ah, no, no. No, Da la casualidad que siempre comentaban los tíos que siempre que estaban desenterrando algo, que se escondía. Y hasta el día de hoy fue un misterio, pues, fue un misterio. no Pero te bueno, creo. es así la historia de los ancestros. Sí, Es claro. un poco folclore, historia, mito, pero es interesante y es algo panameño también. Qué bonito, qué bonito. Y de ahí ya entonces, desde siempre tuviste esa inclinación por lo antiguo, lo tradicional, ¿no? Pues, Sí, correcto. ah, Porque, bueno, mencionaban eso en la escuela, pues, en aquel entonces que era un niño, no nos enseñaban eso y siempre estaban esas preguntas, pues. Y ujú, veía también, claro, los documentales y demás de historia que mostraban más lo que es un poco mexicano y demás, que es más conocido, pues los aztecas, por ejemplo. Pero en Panamá, ¿sabes? También tenemos esas culturas precolombinas antiguas y no son muy conocidas, pues. Más bien son conocidas en el exterior que en el propio Panamá. Así que es como otra vez traer eso antiguo ahora al tatuaje, en lo moderno. Entonces esa es la intención.
¿Y cómo llegaste al tatuaje entonces? O sea, ya supimos de dónde salió tu idea del Ujú. estilo de tatuaje, pero ¿cómo llegaste al tatuaje? Y bueno, también comenzando en aquella época cuando me gustaba bastante el rock y demás, y bueno, me sigue Mm. gustando, esa influencia de tatuarme, yo quería tatuarme, y comencé a investigar tatuadores aquí de Panamá y tenía ya la idea de algo precolombino o algo de Panamá, quería algo relacionado a Panamá y no encontraba. Me puse a investigar tatuadores y demás, di con uno en México y recuerdo que en aquel entonces yo iba a viajar a México y viajé y me tatué con él también. Y bueno, ya yo estaba intentando aprender y recuerdo que para mi cumpleaños me compré me auto regalé una máquina de tatuar, Ah, una máquina Pen que, bueno, barata, es china y con ella practiqué en piel sintética además. Primero me interesó bastante el dibujo, en Instagram veía también publicaciones de tatuadores que tenían un nivel de dibujo increíble, que mm, bueno, todavía sigo queriendo tener ese nivel. Y bueno, primero comencé dibujando en lo más parecido que tenía en aquel entonces, eran las plumillas que casualmente utilizamos en arquitectura, que son las plumillas de tinta con puntos, o sea, con medidas. Al igual como hoy las agujas tienen su número para un tipo de grosor, también en arquitectura utilizamos las mismas plumillas, tienen un número como el uno, el 2, el 3, van engrosándose, al igual que las líneas de tatuaje. Y bueno, comencé a dibujar aquello que me gustaba ver en dibujo. Y luego trasladándolo a la piel sintética y comencé con la máquina que tenía China. para practicar. Y ahí comencé y bueno, me gustó. Después viajé a México y entonces me tatué y o sea, fue increíble. O sea, el hecho de tener algo que quería hace mucho, que era un tatuaje de ese estilo, y ver también allá esa influencia, todo fue como junto y con eso comencé a tatuar y también a seguir investigando aquello que ya tenía como la insistencia o en el subconsciente lo tenía de que quería investigar sobre lo que había de Panamá aquí también y bueno, y darle el valor que merece. Y entonces comencé ahí a tatuar, seguí investigando y demás. Y bueno, una cosa llevó a la otra de ahí en adelante. Y aquí estamos, y aquí estamos. ¿Y puedes describirnos tu proceso creativo de personalizar esto prehispánico a un tatuaje para un cliente? Sí, bueno, muchas veces saco diseños de vasijas precolombinas que son, digamos, la cultura coclé, que es la cultura coclé del Panamá Central, porque era la cultura más avanzada del Panamá precolombino. Entonces, esos diseños muchas veces tienen, digamos que, patrones geométricos, tienen espirales, tienen una especie de representación de animales, y muchas veces entonces la persona le gusta el diseño que ya saqué o me preguntan por un tipo de animal que ellos les gustaría tener o algún símbolo del lugar de donde ellos son y a eso lo adapto, dependiendo de la persona. Algunos quieren, digamos que algo un poco más, me envían referencias primero, digamos como más tribales, entonces yo busco el patrón tribal. Si me piden un animal, busco cómo representaban ese animal en las vasijas y se lo muestro, vamos diseñando. Adaptamos primero a la anatomía del cliente, a ver qué le gusta, cómo se vería en si es algo, digamos, alargado, una pieza como un brazo, una pierna, si es algo simétrico, ahí vamos haciendo. Incluso si es posible, que es un nivel también que quiero conseguir, en lo que es el freehand y demás, para sacar Sí. eso que vaya según la zona de la persona, pues, que vaya con la anatomía del cuerpo de la zona, de lo que pide el cliente. Y ahí vamos personalizando. Se pide referencias también de algo que quieran y vamos adaptándolo y yo le muestro lo que hay sobre eso que me pidió, pero aquí de Panamá. Y entonces ahí vamos creando la idea en conjunto. Por lo menos una semana antes del diseño, del tatuaje, entonces vamos trabajando las ideas y eso. Ay, qué bonito, qué bonito. Y tu estilo es muy, muy único, o sea, no es algo que tú digas que es comercial, comercial como son los tribales generales. ¿Qué desafíos Correcto, has sí. encontrado al adaptar estos artefactos hispánicos y símbolos ancestrales al arte del tatuaje moderno? Bueno, en limitaciones puede ser, digamos que lo que viene siendo la anatomía, primero por ese punto, la anatomía del cuerpo, Mm, porque está hecho para, digamos, una vasija o algo plano. En otros casos sí ayuda, porque hay vasijas que son redondas y ajá. casualmente se puede hacer, digamos, un tipo brazalete con ese patrón, sería interesante también. Y bueno, sería eso. También, digamos,
que no es muy conocido tampoco, no es muy conocido los símbolos. Y bueno, estamos trabajando también en eso porque si más se tatúa y más se muestra que es algo de Panamá, se ve como, o sea, se reconoce a diferencia de otros estilos. Ujú. O sea, que se nota la diferencia, que estos trazos, este tipo de símbolos son de Panamá. Sería interesante llegar a ese punto. Estas serían las limitaciones primero, las de la anatomía y, digamos, principalmente eso, sí, sería eso. Ah, claro, sí, porque lo de un plato, pues nosotros ya hacemos tridimensionales, ¿no? Correcto. Y bueno, y también para agregar, los círculos. Es muy habitual que, claro, como es un plato y es un símbolo circular, Ujú. adaptarlo en una pieza del brazo, por ejemplo, que es alargada. Hay que jugar ahí con la anatomía, por ejemplo. Ahí sí. Sí, Y vamos, bueno, vamos creando a la vez también. Es claro. es un punto, digamos que el primer obstáculo para combinarlo con el tatuaje, pero cuando se logra, se crea algo nuevo también. Claro que sí. No, le podrías preguntar, ¿está seguro el brazo? ¿No quiere una nalga, Correcto. señor? Ah, bueno. Y cuéntame, ¿cómo equilibras la autenticidad cultural de la cultura coclé y todos estos lindos tribales prehispánicos con la innovación artística en tus tatuajes? Encontrar un equilibrio, diría. Ujú, Bueno, sería respetando las formas principales del diseño, de lo que se plasmó, porque digamos que hay vasijas que tienen símbolos que son compartidos con Colombia, y ujú. resulta que en Coclé también se encontraron esas vasijas que son como humanos, pero tienen el patrón en el brazo. Ok. Entonces, hay una comunicación ahí, y bueno, resulta que ese símbolo, como es ya tatuado o posiblemente se encontró en el ser humano, en esa vasija, en esa representación, se puede también complementar con el tatuaje de hoy en día. O Ujú. sea, era un tatuaje y se puede adaptar a hoy las técnicas de hoy en día. También utilizo mucho el negro y rojo, que son dos Sí. colores que se representaban mucho en esas vasijas. Hay una temporada de unas vasijas que son el negro, carbón, que utilizaban, y el rojo. Y entonces, por eso lo respeto un poco así, de esa forma, tratando de mantenerlo y crear entonces las piezas en esos tonos. Otro punto a favor que también lo transforma en algo tatuable es que son vasijas que no fueron hechas con algo, digamos, muy delgado. Fue pintado con algo que era algo grueso. Ah, Pasó el tiempo y aún se ve. O sea que se mantiene, es una línea gruesa. Muchas veces son representaciones de animales y están hechos con líneas gruesas, porque eso era lo que tenían para trabajar con las manos en el momento, pues, posiblemente, o algún tipo de herramienta. Y bueno, esas líneas gruesas, yo creo que cuando curan con el tiempo, como es el estilo de tatuaje tradicional, por ejemplo, o el tradicional americano, siempre es posible que tenga una buena curación y que se mantenga con el tiempo. Y eso mm, combinado también con lo que es el tribal que conocemos hoy en día, que también es un bloque de color sólido negro también, se complementa y se nota que se puede crear algo, o sea, con ese estilo antiguo y esas referencias antiguas que no se conocen, pero se puede crear algo bueno en conjunto con con la nueva oleada que está resurgiendo el estilo tatual, el estilo tatuaje, ¿cómo se dice? Hay como una oleada mundial en este momento donde está resurgiendo nuevamente el estilo, por decirlo, tradicional. neotribal en diferentes zonas. O sea, está evolucionando el estilo tribal y esta puede ser también una evolución de ese estilo un poco. Puede entrar ahí en conjunto también. Así que esa Ah, sería la forma en que se complementa un poco con lo moderno. Está resurgiendo eso y es un buen momento también para mostrar el tatuaje que tenemos en Panamá. claro, y últimamente también se ve una tendencia a volver a lo autóctono. ¿Sí has notado? Como que uno Sí, se sí, siente más feliz de llevar y portar algo autóctono de su patria y de su cultura. Entonces yo sí, creo que como correcto. tú dices, es una buena época para esta tendencia de tatuajes hispánicos. Oye, Correcto, algo autóctono. ujú. ¿Y hay algún tatuaje que hayas hecho que tenga una historia interesante detrás, algo emotivo que te haya tocado? Sí, hay un caso. Bueno, un cliente me contactó hace mucho tiempo, bueno, hace meses, digamos, un cliente me contactó con meses de antelación en la que me pidió que, bueno, me envió una referencia de una estatua que son, digamos, una especie de tótem que está en Chiriquí, en Sitio Barriles.
que son, digamos, como dos personas una encima de la otra. Y entonces me comentó el cliente que él, cuando era niño, se había tomado una foto ahí con su papá, que entiendo como que no, digo, no tenían una relación muy cercana ahora con su papá, pero él quería esa, como representar eso como para recordarlo a él, recordarlo. Y bueno, hice la adaptación de ese diseño, bueno, hice la adaptación de esa escultura que existe hoy y le hice un diseño original para él, con mi estilo un poco, ¿no? Sí. Y también recuerdo que había hecho otro diseño casualmente de esa misma estatua que él me había comentado. Entonces, bueno, hicimos dos versiones y él eligió una de las dos y se tatuó esa. Esa fue una, ese fue un tatuaje emotivo para él, pues, porque era algo importante para él, pues, algo, un recuerdo de su papá y, y bueno, yo lo pude plasmar ahí con eso y casualidad que había hecho ese diseño también antes. O sea, había pensado como que este diseño en algún momento a alguien le va a gustar y alguien lo va a Mm. tener en el futuro, lo pensé. Y pasó varios meses después, pasó de verdad. Y llegó. Y llegó, esa sería la historia así más, digamos, emotiva de un cliente así, sería eso. Entonces, genial. Y como hemos estado hablando durante la entrevista, tu estilo es muy, muy único y apenas Gracias, lo gracias. estamos explorando. Me encanta. De hecho, yo amo lo autóctono. De hecho, yo tengo un tatuaje prehispánico justo acá en mi hombro y creo que me voy a Oh, tatuar contigo. Bello. con gusto, claro que sí. ¿Cómo ha sido la recepción de tu estilo de tatuaje aquí en Panamá y en el exterior? Bueno, aquí en Panamá, en un principio, algunas personas cuando notaron lo que estaba haciendo, le llamó la atención principalmente a, digamos, arqueólogos o personas que hoy en día siguen investigando eso. Ellos fueron primero los panameños que les llamó la atención lo que estaba haciendo, fueron personas que sabían del tema. Mm. También luego me contactaron por Instagram personas que son de esas zonas donde se sigue escarbando y me comentaban que decían, y me enviaban una foto, por ejemplo, y decían, mira, esto me lo encontré, mis abuelos lo tienen de hace mucho tiempo, etcétera, y eso. Y bueno, esa fue la primera recepción de los, aquí de las personas de Panamá. Y otras personas, digamos que son del interior del país, me han contactado porque también tenían dije, en su casa un tipo de reliquia de ese estilo y querían un tatuaje así similar, porque eso se parecía, me comentaron una vez, una clienta, que tenían un plato que se parecía a eso que yo había diseñado, que la tenía su abuela en su casa. Entonces, pues eso, lo emotivo aquí en Panamá fue eso, diría. Y bueno, muchas personas no lo conocen, ese estilo, o conocen ese arte en sí, o ni siquiera conocen la cultura coclé de Panamá que existió y hoy en día se sigue descubriendo. Pero también tengo clientes recientemente que vienen del extranjero, estos lienzos, y le dan un valor a lo que tenemos aquí en Panamá, siendo no de Panamá. Entonces ellos valoran mucho eso y yo me alegro también que se hagan una pieza y saber que esta pieza nuevamente como que salió de la tierra otra vez para ser tatuada nuevamente y está alrededor del mundo, pues sigue esparciéndose. Eso es muy bonito, la verdad. Eso no tiene precio, eso es algo emotivo, ¿verdad? Es lo que más me gusta y lo que más así siento cuando una persona del extranjero se lleva una pieza de Panamá hecha por mí, entonces eso le da un valor extra, la verdad. Es mi favorito, ese tipo de momentos, así, pensarlo. Claro, y eso ayuda como también a la difusión de la cultura coclé, que es la que estás trabajando en este momento, ¿no? Que un extranjero se vaya de aquí con una pieza de un diseño coclesano, diga, esto es, y contar la historia, porque supongo que tú les cuentas la historia de la figura y del tatuaje cuando estás tatuando, o cómo haces. Sí, correcto. Casualmente también me pasó que viajó a Panamá una señora que vivía en Estados Unidos, pero ella tenía origen en Panamá. Y resulta que estaba, estaba tatuándola y le comentaba la historia de qué significaba este símbolo, que es, digamos, un símbolo coclé muy habitual, que es casi como una firma, pues muchas veces está en todas las vasijas, siempre está ese símbolo. Y le explicaba que significaba como la fuerza, que era una parte de Panamá Central que se llama coclé. Y resulta que la señora me comentó que ella se había hecho una prueba de ADN en Estados Unidos. Y resulta que le salía un porcentaje grande de que era de coclé y azuero. O sea, sin saberlo ella, sin saberlo yo,
mientras le explicaba, se enteró que lo que le estaba tatuando, que ella ya le había gustado el diseño, era de sus ancestros. Entonces se lo llevó y bueno, Genial. eso, eso fue bastante emotivo y interesante. Es la mejor experiencia, pues, explicándole a un cliente de qué significa esto y demás. Y resulta que eres de allá y no sabíamos ninguno de los dos. Qué Así bonito que conectar con las raíces. sí, sí, la verdad que sí. Me alegro, la verdad que les guste también el trabajo. Y seguimos trabajando para eso, para mejorar Está siempre. muy bien. Y además de la cultura coclesana, eh, ¿tienes algún otro artista o alguna otra cultura que ha influido en tu estilo o en tu enfoque artístico? Sí, claro. También lo que viene siendo la cultura dorace, que hoy en día no se conoce mucho la cultura dorace porque Mm. se cree que fue extinta, pero personas me han dicho que no, que ellos son doraces y son de Chiriquí, exactamente, bueno, de la provincia donde estoy yo. También digamos que influencias de las que son los petroglifos, que son tallados en piedras volcánicas, que está cerca por allá de Chiriquí, la región del volcán, hay muchas piedras volcánicas y hay tallados y demás, y crean, muchas veces tienen espirales o patrones geométricos que son interesantes. Algunos otros son más orgánicos, pero hay algunos que parecen formas bastante interesantes y las aplico también al tatuaje. Tengo un par de diseños por ahí que pueden ir viendo y bueno, yo sé que a alguien le va a gustar y eso se va a tatuar en algún momento, a alguien le va a gustar porque principalmente esa cultura que le comento, la Dorace de Chiriquí, es más de relatos orales y de palabras, de cuentos, muchas historias. Y en Coclé no tenemos esa parte, sino que tenemos solamente lo gráfico, lo que se ve. O sea, solamente quedó lo que quedó en las vasijas, en las cosas, en las piezas de oro que son repujadas y demás. Eso es lo que queda de la cultura Coclé y de donde saco parte de mis diseños también. Y en Chiriquí tenemos la parte, la hablada, que no tenemos en Coclé, pero tenemos los mitos, los cuentos, las leyendas, que por ahí también viene mi nombre de Odago también, de esa parte. Ujú. Oye, sí, Es ¿qué un cuento. significa? ¿Qué significa? Cuéntanos ahora que tocamos el tema. Sí, bueno, representa, digamos, una especie de felino o animal que se transforma o también un humano que fue transformado y es equivalente a lo que viene siendo los nahuales en México, como este Mm. tipo de personas que se transforman en animales. El odago, el o es como felino y dago es como el simbolismo o como la palabra que utilizaban para decir, digamos, que espíritu o esa criatura que tenía esa capacidad de transformarse o transformar a los demás también en criaturas como él. De ahí viene el origen ese, de un cuento. Hay muchos cuentos interesantes que también quiero hacer un par de videos explicando también sobre esos Y cuentos y por demás. favor, no, está súper. ¿Y ese es tu nombre legal, por decirlo así, o es tu No, seudónimo? uno mío, es mi nombre artístico, el Ah, Odago. okidoki, el Odago. Sí, Está muy interesante. Y esa figura gatuna que tú me dices es la que tienes en tu imagen de Instagram. correcto, sí. Y también hago la combinación. Ahí es la criatura, pero también tienen los ojos esos símbolos que son coclés. O sea que es una combinación de lo Dorace de Chiriquí y el centro, Panamá Centro, el coclé. Es la unión de esas dos cosas. Así que Lo que tú eres. es lo que sí estamos representando, tratando de mejorar y representar. Qué chévere. Yo sí vi un video que tú estabas con otro artista, pero quisiera saber si has colaborado con otros artistas o participado en proyectos que hayan enriquecido tu perspectiva sobre el arte del tatuaje. Colaboraciones Ujú. así con otros artistas, no, hasta el momento no. En proyectos artísticos con este estilo panameño precolombino, sí. Por ejemplo, he colaborado con una empresa que se dedica a hacer, digamos que, cosas que son recicladas con papel. Entonces, Ujú. ella se le incluye también semillas. Entonces, cuando esta pieza o este papel se degrada o termina su tiempo de vida útil, se puede plantar y sale una planta nueva. Entonces, creé un calendario para ellos con este tipo de patrones. eh, Wow. Eso, colaboraciones también. Bueno, también he trabajado, por otra parte, que me gusta también la música, como le comentaba, Ujú. portadas y logos para bandas de rock. Por ejemplo, una que se llama Gran Diablo aquí en Panamá, que mezcla también el
folk metal, pero con cosas típicas aquí en Panamá. También les creé el logo y también me interesa también eso, crear logos, portadas. También creé una portada y en esa portada también incluí los símbolos tribales, coclé y demás, y flores y demás cosas que son de Panamá al fin y al cabo, que son de nuestras raíces. Entonces siempre lo trato de plasmar un poco. Otros artistas con los que he colaborado hasta el momento solo esos. Yay, no, pero súper cool, me encantó eso del calendario, ya tengo ganas de tener uno. Le paso por ahí el contacto de las personas que lo hacen. Por favor, además, muy bonito proyecto que siembras el papelito. Sí, sí, la verdad es que es una buena idea. ¿Y qué viene para el futuro? ¿Qué proyectos o qué metas tienes en mente para tu carrera como tatuador en el futuro? Bueno, lo más cercano que viene va a ser la expo del Ink Fest, perdón, ya le digo el nombre, a ver, A ver, del Afric Tattoo Convention, que va a ser en mayo. Va a ser el primer fin de ¿tú? semana de mayo ¿En dónde? y va a ser aquí en Ciudad de Panamá, a la parte de acá, cerca de la Universidad de Panamá. El Hotel Panamá va a ser la sede de ese evento. Eso va a ser lo principal que tenemos en mente así para el tatuaje en un futuro cercano. Eso y bueno, y crear muchas cosas, muchos diseños, crear unos proyectos de tatuajes interesantes, la verdad. Es una buena oportunidad y estoy emocionado por eso. Ah, claro. No, pues mete en tu agenda también venir a Bocas del Toro, que puedes venir a visitarte, que te doy hospedaje por tatuaje Claro, claro. y me Tengo visitas, pendiente hacer eso también. Y ya que también hacer estamos una especie cerquita. de, aprovechamos y hacemos un tour también para el interior, para los lugares. También me han comentado que personas, como le comentaba, del interior del país, que quieren tatuarse conmigo. Así que quizá aprovechamos la oportunidad, hacemos un viaje hasta Chiriquí y subimos a Bocas del Toro también. Claro, aquí ya tienes tu casa, mi casa. Y también estudio Muchas de gracias. tatuaje por si quieres seguir tatuando acá en Bocas del Toro. Ah, excelente, excelente. Qué bueno. Sería una buena oportunidad, la verdad. Quizás hasta este Sí, año sí. hacemos ese recorrido hasta allá. Por Mm. favor, véngase para acá. De hecho, ya viene el primer tatuador que entrevisté, Ricardo, ya viene acá a Bocas del Toro a Oh, qué bueno. visitarme. El primero de muchos, espero. Sí, claro. Yo quiero ser otro también que vaya por allá. Ya la tienes la casa. Ahí me dices cuándo y yo la arreglo. Agradecido con la oportunidad. Claro que sí. Vamos a cambiar un poco de tema. Ahora vamos a pasar a lo social. ¿Cómo crees que los tatuadores pueden generar un impacto positivo en la comunidad o en una causa social que, que te apasione? ¿Cómo crees que puedes colaborar en la sociedad? Bueno, una oportunidad sería, bueno, llevándolo también a mi campo, porque es lo que tengo en mente también, dar a Ujú. conocer esas cosas antiguas, demás, que no se conocen, darlas a conocer y que las personas sientan aprecio o valor en lo suyo, que no es muy conocido también. También, digamos, lo que son los eventos benéficos, lo que es también, digamos que los eventos donde se reúne y se colabora, digamos, reuniendo, o sea, cambiando tatuaje por algo, o sea, una especie de trueque o por alimento seco, etcétera, y llevándolo a los más necesitados o también, digamos, alimentos para animales y darles también a los animales también de la calle. Puede ser otra forma también. Sería una forma así como es. Eso es lo que me viene en mente en este momento. Bonito. Sí, 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 te la copio. Está chévere, eso de cambiar tatuajes por alimentos está bonito. ¿Y hay algún libro o serie o película que haya influenciado en tu forma de ver el arte, la vida o tu carrera como tatuador y que nos recomiendes? A ver, una serie, no soy mucho de ver series, la verdad, pero O bueno, un libro o una película sí respecto al tatuaje, o que no, haya no, influido tu sabe. forma de arte. Bueno, en series sí, y bueno, más que nada los documentales, Ah, bueno. documentales digamos, de History Channel que veía mucho sobre las culturas, las pirámides, todo lo demás que dan. Ujú. Todo eso siempre me influyó un poco en esta manera de representar eso y darle valor a lo que no conocemos mucho, la verdad. También he visto un par de documentales y demás en YouTube de la historia del tatuaje. No tengo los nombres exactos, pero o sea, siempre quedan ahí en el subconsciente, ¿no? Esa Sí. motivación. Otros artistas que me han influenciado también bastante
es uno que se llama Riddick Art, que él en sí no es tatuador, pero tiene esa calidad de dibujo o representa, digamos, que estos logos para las bandas de rock y demás, y siempre dibujaban con ese tipo de plumilla y puntillismo sobre papel, y eso también me influenció bastante en el estilo que hago también, donde aplico ese puntillismo, pero en el tatuaje, ¿no? Cómo se representa. Y bueno, ha sido un artista que me sigue encantando también su trabajo hasta el día de hoy y bueno, de una forma u otra me introdujo en el mundo del tatuaje también, ilustración y demás. Ah, claro, pues el dibujo, ¿no? Que en Con- sí es tatuaje. Bueno, sí, una calidad de dibujo bastante alta, la verdad. Y bueno, intentando imitar sus obras o aprendiendo un poco su técnica con las plumillas sobre el papel. Así fue que comencé también por interesarme por el tipo de tatuaje de Blackboard que quería representar en un momento cuando inicié en el tatuaje. Y bueno, quería hacerlo, pero en la piel sintética. Así que de una forma u otra, ese artista me influyó bastante su trabajo. Otros artistas también como el creador de, digamos, de Alien, bueno, las películas de Alien, Oh, tiene un artista que representaba mucho esas cosas un poco biomecánicas y también así ese tipo de dibujo un poco, digamos, como decirlo, como de criaturas, así, dark un poco. Siempre me ha gustado, la verdad, un poco. Y también lo busco representar en el otro tipo de arte que es Blackboard también. ujú. Ah, mira, interesante. Entonces ya saben, tintartistas, busquemos a esos artistas para ver cómo manejan su línea. Pasemos a algo un poco más profundo. ¿Cómo te gustaría que te recordaran cómo te gustaría que recordaran tu contribución al mundo del tatuaje y al arte panameño? Bueno, dándole su valor como alguien que recuperó un poco este tipo de arte que siempre ha estado ahí, pero digamos que no se le prestó mucho la atención. Entonces, posiblemente en el futuro también salgan personas que se inspiren de eso. Ujú. Entonces, sería bueno como ser recordado de esa forma también, de alguien que sacó primero esas cosas, investigó y divulgó, por decirlo así, divulgó que esto existía. Y entonces crear, como uno de los primeros creando ese tipo de estilo neotribal precolombino panameño. Sería interesante, la verdad. Sería muy bonito revivir la historia panameña que Panamá, a pesar de ser un país muy pequeño y muy joven, tiene una belleza cultural inmensa. Sí, así es. Y mucho todavía por compartir. Hay mucho Sí, señor. por aprender y compartir todavía. Sí, señor, eso sí es cierto. Y no solo en tatuajes, en un montón de cosas. Sí, correcto. La verdad que sí, sí. A pesar de ser un país pequeño, hay mucho por compartir. Muchísimo. Y yo sé que ya te gusta el rock, ya nos los compartiste acá en Tintarte, pero si pudieras inmortalizarte en una canción, ¿cuál sería y por qué? Wow, está difícil eso, la verdad. Sí. Hay mucho. Bueno, hay una canción que me gusta bastante, se llama, no es muy conocida, por decirlo así, decirle una categoría de rock en español, por decirlo así. Ujú. Es de una banda de Costa Rica que se llama ABAC. Y resulta que ellos hacen un tipo de cuentos y demás sobre la cultura de ellos, sobre sus historias también un poco prehispánicas. Eso la verdad que siempre me llega. Y la canción se llama El canto de las lapas, que trata sobre un líder indígena de aquella región que se opuso a la llegada de los europeos. Entonces, es una canción emotiva, la verdad, bastante. Y bueno, hay muchas otras canciones. Incluso yo también ayudo un poco a escribir, como me gusta también investigar sobre la historia y demás. Ayudo a una banda que se llama, que lo comenté anteriormente, se llama Gran Diablo de Panamá. Y ellos están creando esas canciones y yo he dado algunas pequeñas ideas y datos históricos de algunas cosas. Y bueno, son canciones que no están ya, pero pronto y diría que va a ser de mis favoritas porque la verdad que me gusta mucho lo que hacen y haber colaborado también un poco, aunque no soy yo directamente, pero haber colaborado con la historia de eso también me representa bastante. Así que
sería como Gran Diablo, la banda. No, claro, cuando uno pone un granito de arena es parte de uno. Sí, y colaborar también con las portadas y demás, hacer el arte, Claro. pues, eso es lo emocionante también que queda, porque es algo que va a ser para la historia. Sí, 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 también es tuyo. Siéntelo, cógelo. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes artistas que buscan incorporar elementos culturales en su trabajo de manera respetuosa y auténtica? Bueno, les diría que intenten, digamos, crear primero por lo que a ellos les gusta, Ujú. algo que a ellos les guste, porque principalmente si vas a ser tatuador, principalmente te tiene que gustar lo que quieres hacer. Principalmente te tiene que gustarte dibujar y ir por la temática de lo que a ti te gusta, ya sea fuera del tatuaje. Por ejemplo, veo que mucho lo que viene siendo ahora el tatuaje del anime, bueno, supongo que son personas que les gusta bastante el anime y claro, o sea, conocen eso un montón, por ejemplo, otros de los videojuegos, por ejemplo, representarlo, si es algo que está fuera del tatuaje, encuentra la forma de traerlo y traducirlo en el mundo del tatuaje. Sería algo interesante también para que comiencen por ahí y creando algo único, porque hay muchos tatuadores hoy en día que, por ejemplo, es conocido que tatúan, digamos, las ideas básicas, pero siempre es bueno conocer tú o tener tu propio estilo y dárselo, sugerirle al cliente que, bueno, me traje esta idea, pero no te la voy a copiar exactamente, sino que vamos a traducirlo a otro estilo o preguntarle al cliente qué cosas te gustan y entonces esas otras cosas, por ejemplo, si le gusta algún tipo de artista o demás de arte, de otro estilo de tatuaje, qué colores les gusta, por ejemplo, cómo les gusta que se vea un tatuaje, si es con línea gruesa, por ejemplo, o que se vea sólido, que sea delicado, todo eso, pero que vaya a tu estilo, pues, personal, todo eso a que vaya a tu estilo personal y tú ser quien sea conocido por eso y diferenciarte de esa forma también sería interesante para alguien que está comenzando, pues. Y mientras más tiempo tengas haciendo algo, obviamente vas a ser mejor en ese estilo. Así que te vas a diferenciar tarde o temprano, así que sigue con eso que las personas le van a su valor. O quizás encuentras personas que le guste también tanto como a ti. Eso está bueno, me gusta ese consejo, crear tu propia marca personal y quedarte con tu hobby traducido al tatuaje. Me gustó, me gustó. Bueno, y Qué una bueno. pregunta que no hace falta aquí, que siempre la tengo que hacer. ¿Qué pregunta te gustaría que te hicieran en una entrevista y que aún no te han hecho? Bueno, casualmente va ligado a la última pregunta que me hizo, de cómo A ver. diferenciarse, porque sería cómo diferenciarse en el mundo actual del tatuaje. Porque Ujú. digamos que está sobresaturado, sabemos en este momento que parece que es algo mundial. Entonces, ¿cómo diferenciarnos o cómo, digamos, vemos el futuro del tatuaje en este momento y un futuro cercano? Sería eso la pregunta que me gustaría para explicar sobre la realidad del tatuaje en este momento. ¿Y la Entonces respuesta? la respuesta sería esa, diferenciarse del resto y también tener en cuenta que siempre puede que haya muchos tatuadores que, digamos, sean tipo impresora o que en un futuro, incluso yo creo que ya existe impresoras que te hacen lo que quieres en la piel, pero lo artístico o lo artesanal siempre va a tener un valor mayor. Así que esa puede ser la respuesta. O sea, siempre va a haber un público que quiere algo personalizado y que tenga ese valor artesanal, creo que esa es la respuesta entonces para ese tipo de tatuadores y seguir mejorando siempre y adaptarse a las tecnologías y lo que está viniendo en este momento, como lo que es el cambio de máquinas y demás, de las máquinas pen, los cartuchos, la inteligencia artificial incluso, sería una herramienta para algunas personas también interesante. Sobre eso sería la actualidad del tatuaje, serían datos interesantes a tener en cuenta para desarrollarte bien en lo que está pasando y diferenciarte al resto. Eso es cierto, como comentabas en tu respuesta anterior, traducir tu hobby al tatuaje. Sí, también muy válido eso, la verdad. Porque Sí, claro, sí, tú sí. conoces de eso, si te gusta, lo vas a hacer con pasión y si lo haces con pasión, va a tener un buen resultado, la verdad, principalmente por ahí. Eso sí es cierto. ¿Algo más que quieras compartir en nuestras pantallas? Bueno, mi ubicación de donde estoy ahora mismo tatuando, que es en Ciudad de Panamá, ¿Dónde queda tu estudio? La dirección. está
cerca del edificio El Tornillo de calle 50, no sé si sepa cuál es, en Ciudad de Panamá. Bueno, Ok. aquí en Obarrio, en un hostal que se llama Panama Experience Hostel y el estudio se llama Dharma Tattoo. Dharma Tattoo. Mis redes sociales como o_dago.tattoo. Ahí también pueden seguirme. También estoy haciendo contenido para YouTube. Casualmente también subo los videos ahí sobre Reels, sobre historias de Panamá y demás. En TikTok también estoy por el mismo nombre y en Instagram también por el mismo nombre. Así que sería esto. Y muchas gracias por la oportunidad. La verdad que es la primera vez que me dan la oportunidad de hablar así en un podcast y es un honor, la verdad. Y bueno, y también contácteme si van a estar por allá por el Afric Tattoo este próximo mes de mayo. Así que bueno, muchas ganas de ir para allá y ha sido un gusto participar acá. Muchas gracias a ti por responder nuestro llamado. Muchísimas gracias. Me encantó la entrevista. Y ya sabes, tienes tu casa aquí en Bocas del Toro. Un gusto, la verdad, y me alegro, la verdad. Y espero poder sí hacer ese viaje este año y pasar por allá. Aquí estamos. Aquí estoy. Mi piel te espera. Tatuaje por hospedaje. Muy bien, muy bien. Vamos a tenerlo en cuenta para ir diseñando esa idea de una vez. Y por allá este año y cuadramos las fechas para ir. Claro que sí. Muchísimas gracias, Odago, por recibirnos. En serio, fue muy enriquecedor esta entrevista y ver tus tatuajes aún más. Y a ustedes, tintartistas, sigan a Odago, comenten acerca de esta bellísima tradición panameña. ¿Ya la conocían? ¿Qué piensan de estos tribales? Coméntenos, síganos y nos vemos en un próximo capítulo aquí en Tintar. Adiós. Gracias por la oportunidad nuevamente. Sorprendida por este arte tan bello precolombino, no, precolombino, no, perdón, porque precolombino es de Colombia, ¿no? No, también es válido. Es un Ah, término bueno también.